Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel, capítulo 19. Como siempre, es un privilegio tenerlos aquí. Vamos a orar para continuar nuestro estudio. Preciado Dios, hoy que reflexionamos nuevamente sobre el rol de los amigos y de las situaciones en nuestra vida, ayúdanos a darnos cuenta, Padre, de cuán fácil a veces hay personas que pueden cambiar de bando y de cómo las amistades que tenemos se pueden volver utilitarias y no amistades verdaderas. Danos sabiduría para discernir las amistades que tenemos para que podamos quedarnos con aquellas que edifican. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 19, tenemos la historia en el día de hoy que continúa a la muerte de Absalón, ¿no? Absalón muere, ya estudiamos la muerte de Absalón. Absalón muere porque se queda, ¿cierto?, enganchado en el bosque, en la batalla contra David y sus hombres. Joab le da unos dardos en el corazón y el resto de personas, pues los escuderos de Joab terminan matando a Absalón. En el capítulo 19, se nos dice, que se le da la noticia al rey al final del 18 y en el 19, pues el rey está mal, está llorando. Y Joab entiende que esto es una afrenta al pueblo. ¿Por qué? Hombre, si tú estás, digamos que estés en el país, hay muchos seguidores de México, tomemos el ejemplo, ¿no? Entonces, para nuestros seguidores de México, ustedes están allí en México, de repente tienes a una nación que te invade y bueno, tú como mexicano estás pensando en que en tu país, en que hay una nación que te está invadiendo. Y resulta que un día te llega la noticia de que el líder de los invasores, de los usurpadores, ha muerto. Es lógico pensar que ninguno de los mexicanos estaría contento, que estaría triste porque el líder de los usurpadores murió. Más bien, todos los mexicanos estarían contentos de que esa persona que estaba tratando de robarle su hogar, estaba tratando de robarle su estabilidad, de robarle su paz, su dinero, su familia y demás. Si esa persona murió, ustedes celebran, ustedes se alegran, porque es que es lo natural, es lo normal. Ahora, si un mexicano se pusiese triste porque el líder de los invasores, el líder de los enemigos murió, los demás lo verían raro, porque van a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, estás diciendo que tú estabas del otro bando y que no te importaba nada las personas que estaban a tu alrededor. Efectivamente, esto es lo que le reclama Joab a David. David va y está llorando por su hijo y sí, es que David tiene derecho a llorar por su hijo, pero Joab no está pensando en David como rey. Joab no está pensando en David como padre. Joab está pensando en David como rey. Y por esa razón, desde su perspectiva, él no puede darse el lujo de caer en este juego de llorar por su hijo, porque desde la perspectiva de Joab, quien ha muerto no es el hijo de David. Desde la perspectiva de Joab, quien ha muerto es el usurpador de Israel. Entonces, Joab reprende a David y les dice, lo que estás haciendo es terrible, porque le estás diciendo a los que pelearon por ti, a tu ejército, a tus soldados, que la vida de ellos no vale. Es más, Joab le dice, porque si Absalón estuviese aquí contigo y todos nosotros estuviésemos muertos, tú estuvieses feliz, no estuvieras triste. Y claro, lo que estaba diciendo Joab desde un punto de vista político era correcto, solo que desde el punto de vista humano no. O sea, ¿cómo va Joab a decirle a David que deje de llorar a su hijo porque políticamente era algo incorrecto, ¿no? Al final de cuentas, David entiende la implicación política que tiene el hecho de que esté llorando por su hijo y bueno, decide salir de la casa donde estaba, estar a la puerta, el pueblo llega, lo ve y en ese momento empieza el retorno de David a Jerusalén, ¿no? Porque recordemos que Absalón había hecho que David huyese y David estaba entonces huyendo y estaba fuera de Jerusalén. Ahora, del versículo 9 en adelante se nos empieza a decir, por ejemplo, que recuerdan que a Absalón lo hicieron rey en Hebrón y que los de Judá fueron uno de los primeros en añadirse a esto que había, pues a la rebelión que había armado Absalón. Y ahora, ¿sí? En el texto, en el versículo 11 se nos dice que los de Judá, ¿no? Los de la casa del rey,
deberían ser los primeros en restaurar a David a su posición legítima como rey, ¿no? Y ustedes notan que hasta hace unos momentos David estaba peleando contra Judá y ahora Judá se convierte nuevamente en el aliado de David. Y más adelante dice que el rey le mandó a decir a Amasa, que era el gobernante de los ejércitos de Absalom, que lo iba a colocar como el comandante de su ejército en lugar de Joab. Yo creo que esta decisión aquí por parte de David estuvo estuvo pesadamente influenciada por dos factores. Uno es el hecho de cómo Joab había tratado a David y cómo lo había tratado como rey, no como persona. Y en segundo lugar era un movimiento político. Al traer a Amasa como capitán del ejército, lograba que las personas que estaban siguiendo a Absalom volviesen a seguir a David, ¿no? Luego de esto dice el texto que Simeí, el mismo que había maldecido a David, ahora se encuentra con él y entonces está con él, se postra con él y le dice que lo perdonara, que resulta que él no quería hacer lo que había hecho, pero que mejor dicho, que ahora sí quiere ser el primero en estar con David, ¿no? Además, y bueno, ¿no? Viene también Mefiboset. Y empieza David a encontrarse con diversas personas que a lo largo del camino lo habían abandonado, pero que ahora estaban, por así decirlo, volviendo a unirse a la causa de David, ahora que él estaba regresando a Jerusalén, ahora que iba a volver a ser el rey, ¿no? Y se encuentra David entonces con varias personas. El capítulo 19 yo creo que nos deja con una lección muy, muy interesante y muy curiosa, ¿no? Dos lecciones. Una, a veces asumimos que las personas que cumplen ciertos roles se convierten, o sea, fundimos al rol con la persona. Y esto nos lleva a confundir o a creer que esas personas que ejecutan esos roles entonces ya no son humanos y que por lo tanto no tienen el derecho de sentirse como un humano se siente normalmente. Digo esto en qué contexto y en qué sentido. Yo sé que hay personas que nos ven que no pertenecen propiamente a una comunidad religiosa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que nos ven son personas que van a una iglesia. Y cuando tú vas a una iglesia, usualmente ves a tu pastor como alguien que es superhumano, ¿no? Y a veces se funde el rol de pastor con el rol de ser humano y se nos olvida, o sea, llegamos entonces y creamos un super pastor y se nos olvida que los pastores son humanos. Y solo cuando el pastor hace algo de humanos es que nos damos cuenta que oye, él no es solo pastor, él es humano primero. A Joab se le olvidó que David era padre y Joab solo estaba enfocando a David como rey y por eso era que le decía, es que tú no puedes llorar por tu hijo, ¿cómo se te ocurre? Pero cualquier persona que tuviese un hijo entendería lo que estaba pasando a David y no juzgaría a David por lo que hace. A la gran mayoría de pastores se les juzga por lo que hacen, se les juzga por la familia, se les juzga por los hijos, se les juzga porque los hijos se visten de una manera que quizás para alguna hermana le parece que no es apropiado, lo juzgan porque la esposa del pastor entonces dijo algo que quizás desde la perspectiva de alguien en la congregación no era apropiado y empiezan a juzgar y se les olvida que ese pastor que está allí es humano y que así como a cualquier humano, o sea, así como a cualquier padre y a cualquier madre tiene que enfrentar una rebelión en su casa y así como cualquier padre o madre tiene que enfrentar que el hijo le desobedeció, que está en una fase de rebeldía, que no quiere hacer algo, pues es que los pastores no cayeron del cielo. Los pastores también tienen que enfrentar que los hijos no quieren hacer cosas. Y muchas veces, aunque el pastor les diga, mira, mijo, vístete de esta manera, pero en la iglesia el muchacho está en la fase de rebeldía donde le dice, es que yo no quiero hacer esto y sencillamente va y no lo hace. Y entonces aquí está la iglesia olvidándose que el pastor es humano, que el pastor tiene hijos humanos y entonces ataca al pastor diciendo, no, es que el pastor no sabe dominar su casa. Pero es que dominar su casa no quiere decir que tú impones tu visión y lo que tú quieres sobre el otro. Porque entonces ahí de verdad lo que tú tienes es una tiranía. Y tan pronto ese muchacho pueda zafarse de tu control, él va a hacer lo que se le dé la gana. Porque toda la vida vivió reprimido y entonces ahora cuando llega un momento de libertad va a sacar todas esas cosas que tiene reprimido.
Mientras que si tú guías a tus hijos de una forma diferente, ¿viste? Donde explicas, por ejemplo, la razón de por qué no se deberían hacer ciertas cosas y haces que tu hijo decida, o sea, que él decida dejar de hacer o no hacer ciertas cosas, entonces ahí la historia es diferente. Pero ese proceso no quiere decir que entonces todo, o sea, el pastor cayó del cielo y ese proceso es automático. No, hermano. O sea, los líderes de la iglesia enfrentan las mismas realidades que usted enfrenta. Y aún mucho más porque ellos resultan ser líderes y por lo tanto tienen otro tipo de presiones. Entonces, a veces abordamos, por ejemplo, en el caso de comunidades religiosas, a los líderes espirituales como los pastores, de la misma manera en que Joab trató a David, pensando que ellos no son humanos, simplemente ellos son el rol que ocupan. Y a veces también nos sorprende, el pastor está yendo a terapia, el pastor está en terapia familiar, el pastor tiene ansiedad, el pastor tiene depresión. Es que, queridos, es que somos humanos. A todos nos da depresión, a todos nos da ansiedad, todos tenemos dificultades en pareja y entonces por esa razón no debiésemos pensar en ningún momento que entonces el pastor está exento de eso por ser pastor. Queridos, somos humanos y como humanos estamos expuestos y estamos sujetos a las mismas realidades, todos. La única diferencia es que hay un hombre y una familia que ha dedicado su vida al servicio de Dios. Pero eso no quiere decir que entonces los problemas no van a existir. Por esa razón empecemos a tratar a los líderes no como superhumanos, ni tampoco empecemos a tratarlos simplemente por el rol que tienen, por la función que desempeñan. Empecemos a entender que todos somos humanos y todos estamos en el mismo bote remando en contra de la marea y en contra del viento. Segunda lección. Al final del capítulo nosotros vemos cómo, por ejemplo, Simeí, que un día maldecía a David, al otro día entonces lo estaba alabando. Mientras que Siba, por ejemplo, lo alabó cuando nadie lo alababa, ahora resulta que lo había engañado. Yo pienso que esto nos debe enseñar en cuán volátil a veces son las amistades o las relaciones humanas. Mira, un día la gente les decía a Jesús, Señor, salve, ¿no? Bienvenido a Jerusalén, el rey que viene sentado sobre el asno, es el cumplimiento de la promesa, ahora sí se va a instaurar el reino de Dios en la tierra. Y a la semana estaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. A veces hay gente que piensa demasiado en lo que los demás opinan de él, ¿no? Y bueno, yo quizás no debo decir esto, pero a mí me encanta cuando la gente piensa cosas de mí que no son verdad y las tienen como hechos, ¿no? A veces hay gente que se hace una imagen de ti y dicen, no, es que fulano es mala gente y mala clase y hace esto y hace lo otro. Y personalmente, les confieso, a mí me encanta que la gente piense así de mí por una razón, porque yo sé que lo que yo soy no es lo que él está diciendo. Yo tengo muy clarito lo que yo soy y yo sé que lo que yo soy no cambia ni depende de lo que X o Y diga de mí. Entonces, cuando hay algo que lleva a una persona a decir eso, pues me divierte en el sentido de que hay gente que empieza y se crea toda una película respecto a cómo soy yo, pero yo estoy bien seguro de lo que estoy, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo soy no es una consulta de opinión sobre lo que los demás piensan de mí. Pero hay personas, queridos, que tienen y le dan sobre todo mucho peso a lo que el otro piensa de ellos, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, ellos mismos, de hecho, el concepto propio que tienen de ellos es el concepto que los demás tienen de él. Y esto es peligroso porque, como hemos visto, sencillamente la gente un día te puede alabar y al otro día te puede traicionar. Y entonces un día, si tú empiezas a elaborar tu concepto de quién eres basado en lo que los demás opinan de ti, entonces un día tú puedes ser el héroe del mundo y el otro día sencillamente no eres nadie. Y resulta que la gente es interesada y la gente es envidiosa y la gente es mala. Usted tiene que entender que el mundo en el que vivimos, la gente es mala. A la gente le molesta que el otro progrese, a la gente le molesta que al otro le vaya bien, a la gente le molesta que el otro salga adelante. Y entonces la gente va a estar contigo mientras tú le sirvas a sus propios intereses. Cuando ya tú no le sirves más, cuando ya tú no resultas más útil, como dicen en mi tierra, te van zapateando, ¿no? La expresión quiere decir que ellos cortan la relación contigo. Entonces esto es importante porque a veces nos martirizamos y nos llenamos de angustia porque fulano de tal dijo esto de mí y resulta que era mi amigo. Querido,
la gente te va a mirar a ti como miran a algo que les pueda ser útil. Mientras tú les seas útil, van a estar contigo. Cuando no, van a dejar de serte útil. Por esa razón, tú tienes que tener muy claro quién eres tú y quién está contigo por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que puedes dar. Esto te va a salvar de unas cuantas decepciones en el futuro. Si empiezas a hacer un tamizaje de tus amistades y sobre todo si empiezas a internalizar la idea de que los demás, no toda la gente es buena, que la mayoría de gente es mala y que la mayoría de gente te quiere usar. Cuando tú entiendas eso, te darás cuenta que lo que pasó con David, de que ahora sí salían con él porque ahora sí él era el rey y ahora sí iba a ir a Jerusalén, te das cuenta que la gente es traicionera y que en la gran mayoría no se puede confiar.